como siempre decimos en este espacio, tiempos de incertidumbre son tiempos para consultar a los expertos, y por eso nos acompaña esta mañana aquí en la primera emisión José Antonio Ezquerra, director de promoción de Finamex Casa de Bolsa. ¿Cómo estás, José Antonio? Un gusto tenerte nuevamente en el programa. Gracias, muchas gracias. Buenos días, Pascal. Bueno, vamos a hablar de las opciones, de lo que la gente tiene con su dinero. Tú, en muchas pláticas que hemos tenido anteriormente, has hecho la distinción entre ser ahorrador y ser inversionista. Correcto. Y dices que no es lo mismo, y creo que vale la pena decirle al auditorio por qué. Correcto, muchas gracias, Pascal. Efectivamente, lo hemos comentado ya en varias emisiones. Nosotros lo separamos, hay una diferencia entre ser ahorrador y ser inversionista. ¿En qué radica la diferencia? Tradicionalmente, el ahorrador, sus rendimientos y sus instrumentos le generan un rendimiento, valga la redundancia, similar al de la inflación o inclusive por debajo de la inflación. Entonces la gente solamente está ahorrando y su dinero no genera valor por encima de la inflación. ¿Qué ha sido, me equivoco si digo que ha sido la tradición en México, ser ahorrador? Ha sido la tradición porque además estamos mal acostumbrados. Por el otro lado, la inversión, para ahorita pasar a la parte de ahorradores, por la parte de inversionistas, el inversionista es el que tiene rendimientos superiores a la inflación. Entonces esto hace que tus rendimientos y tus ahorros y tus inversiones en un banco, en una casa de bolsa, etcétera, pues te generen más valor por el dinero que ya tienes por encima de inflación. Y lo comentas muy bien, Pascal. La tradición ha sido esa y es precisamente el tema que traemos hoy, y es un tema muy interesante. Creemos, durante ya muchos años de estar analizando inversionistas, de invertir eficientemente a nuestros clientes, nos hemos dado cuenta que la gente se ha mal acostumbrado a ahorrar. ¿Por qué se ha mal acostumbrado? Tengo aquí unos números que nos van a dejar mucho más claro, Pascal, al auditorio. En la década de los 80s, el promedio de CETES a 28 días pagaba 90% de rendimiento, que es una locura. Entonces la gente dejaba ahí su dinero y recibía rendimientos del 90% en los 80s. La inflación era del 71% en promedio. Sí. Y yo no sé cómo vivíamos con esas inflaciones, pero esa era la inflación, ¿no? ¿Te acuerdas que iba uno al supermercado y estaban los productos reetiquetados casi diario, ¿no? Casi todos los días, sí. Y subían de manera impresionante sus precios, ¿no? Entonces, cuando sacamos la tasa real, para compartirle a todo el auditorio, la tasa real no es más que la diferencia entre el rendimiento y la inflación, sí. Esta diferencia entre estos dos. La tasa real en los 80s en promedio era del 19%. Entonces, si una persona invertía $1,000,000, pues generaba de rendimiento 190,000 pesos por arriba de inflación. Se invertía en CETES a 28 días. Entonces, el inversionista tradicional pues, lo metía en CETES a 28 días, que es el instrumento más básico y además de los que menos pagan en el mercado, se quedaba muy cómodo. Invertía con tasas reales, pues, es decir, el rendimiento para arriba de inflación del 19%, 190,000 pesos por cada millón. En la década de los 90s, el inversionista seguía cómodo, ya los CETES a 28 días pagaban el 25% de rendimiento contra una inflación del 18.7%. La diferencia entre el promedio de CETES a 28 y la inflación era del 6.6%. Entonces un inversionista metía $1,000,000 en CETES a 28 días, insisto, la inversión más básica y tradicional, y ganaba por encima de inflación 65,000 pesos al año. ¿Ya se le había reducido a la tercera parte? Ya se había reducido, exactamente, en una tercera parte, pero seguía cómodo. Estaba 65,000 pesos por año arriba de inflación. En los 2000, el promedio de CETES a 28 días era del 8.1%, para que veamos la diferencia tan importante, y la inflación estaba al 4.7%, es decir, tenía por arriba de inflación un 3.4%, por cada $1,000,000 ganaba por arriba de inflación 33,600 pesos. Entonces, ¿cómo se ha ido reduciendo cada vez más, no? Pero hasta ahí todavía el inversionista seguía cómodo. Entre el 2010 y el 2016, el promedio de CETES a 28 días fue del 3.7%. Y la inflación, Pascal, del 3.6%. Es decir, invertir en CETES a 28 días ya no te pagaban nada por arriba de inflación. Ganabas 765 pesos al año por $1,000,000 por arriba de inflación. Pero la gente se acostumbró y se quedó con esa tradición. Entonces tienen la mala idea o la mala costumbre de tener su dinero invertidos en CETES a 28 días creyendo que están invirtiendo cuando realmente están ahorrando. Para 2017, la expectativa es que los CETES a 28 días estén entre el 6 y el 7%, más o menos el promedio, con una inflación alrededor del 5%, pues esto le va a generar más o menos 1% por arriba de inflación. Uh-huh. ¿Qué es lo importante aquí, Pascal? Lo que estamos viendo, y es muy común en los inversionistas y en los clientes que por lo menos todavía no están con Finamex,
que se acostumbraron a invertir en CETES a 28 días creyendo que por eso su dinero iba a tener más valor que la inflación. Y la verdad es que desde hace ya varios años están equivocados. ¿Qué tiene que hacer un inversionista? Pues buscar otras alternativas de inversión en donde su propio dinero, sus ahorros generen mucho más por encima de inflación. Ahora, mucha gente también ha estado escamada, ¿no?, por diferentes episodios de la economía mexicana y quizá buscan también seguridad. ¿Hay seguridad en la inversión? Hay seguridad en la inversión, desde luego. Lo que hay que hacer, y también lo hemos platicado, es diversificar muy bien el portafolio. No importa en qué instrumento estemos, invertimos en un solo producto, eso es riesgo, así sea un fondo gubernamental. Entonces, todo tiene riesgo. Hay seguridad, desde luego, si lo hacemos de forma ordenada, entendiendo muy bien las necesidades de los clientes, las necesidades de liquidez, entender muy bien el corto, el mediano y el largo plazo de los clientes, y por supuesto que hay seguridad si tenemos un portafolio lo suficientemente diversificado, y con eso vamos a tener rendimientos muy por encima de inflación. Me gustaría invitar a todo el auditorio a que busque y se salga de ese conformismo natural que ha tenido durante 20, 30 años, mal acostumbrado por los CETES a 28 días, que pagaban por arriba de inflación. Y precisamente lo que hacemos en Casa de Bolsa Finamex es diferenciar esto, buscar alternativas de inversión que, de acuerdo y conforme a las necesidades de los clientes y necesidades de corto, mediano y largo plazo y de liquidez, construyamos un portafolio diversificado para lograrlo. ¿Podrías comentarnos algunas opciones generales de inversión? Sí, la verdad es que consideramos que toda inversión debe de estar clasificada en dos ejes, vamos a llamarlo. El primero, por tipo de instrumento. Todo portafolio debería tener un pedazo en el mercado de deuda, que al final es prestarle dinero a alguien, puede ser al gobierno, puede ser a un banco, puede ser a un gran corporativo. Todo portafolio debería tener un pedazo en el mercado de renta variable o de capitales, que son acciones. Al final aquí lo que estamos haciendo es convertirnos en socio de alguna empresa. Y también un pequeño porcentaje debería estar en derivados, buscando ganar un poco más del rendimiento con cierta especulación del mercado. Ese es el primer eje. Y el segundo eje... El tercero es el más arriesgado, digamos. El tercero es el más volátil, más que arriesgado es el más volátil, y es donde debemos tener mucho menos porcentaje del portafolio de los clientes. Ese es el primer eje por instrumento. Y el segundo eje es por moneda. Todo portafolio debería tener un pedazo en pesos y un pedazo en dólares, dependiendo mucho del momento en que estemos viviendo. Ya también lo mencionábamos, es una buena época para tener más dolarizado el portafolio, por lo que vemos en el entorno económico. Pero entonces, considerando esos dos ejes y el plazo en el que cada inversión vaya, podemos construir un portafolio bastante sólido, sin altas volatilidades, que pague muy por encima de inflación. Y por eso digo que hay que consultar con los expertos. Exactamente. ¿Dónde los pueden localizar? José Antonio Esquerra, director de promoción de Finamex Casa de Bolsa. Los invitamos a que nos llamen desde la Ciudad de México al 5209-2080, del interior de la República 01800-623-6822, insisto, la Ciudad de México 5209-2080, y del interior al 01800-623-6822, en nuestra página de internet finamex.com.mx. Los invitamos a que nos busquen y se dejen de conformar con la historia que tenemos desde hace varios años.